Tenemos campeón del Julius Baer Generation Cup 2024, el último torneo del Grand Chess Tour de este año, y el campeón ha surgido de la gran final de este evento, disputada, era que no, por los dos mejores jugadores a lo largo de este torneo. Esto puede sonar algo obvio, pero en realidad no lo es, cuando consideramos que este es un torneo donde hay sistema de brackets y el perdedor puede volver a recuperarse e incluso convertirse en campeón. Sin embargo, acá sí que estamos en presencia de los dos mejores jugadores del torneo, a saber, el gran maestro noruego número 1 del mundo, Magnus Carlsen, y el gran maestro iraní, hoy jugador por Francia, Alireza Firouzja. Te comento que esta es la cuarta y última partida del match, donde se ha definido todo. Las tres primeras partidas terminaron en tablas, pero en esta sí que ha corrido sangre. Ha habido un ganador. ¿No te están llegando las notificaciones de un nuevo video de nuestro canal? Sencillo, marca la opción todas en esa campana de notificaciones y asunto solucionado. Y no lo olvides, cursos en nuestro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con caballo F3. Responde Alireza Firouzja caballo F6. G3. Tenemos un ataque indio de rey. G6. Tenemos ahora un doble fianqueto. B3. Alfil G7. Alfil B2. Los alfiles de casillas oscuras quedan ya confrontados, aunque vía rayos X. D6. Alfil G2. E5. Las negras juegan en el espíritu de la defensa india de rey. D3. Enroque. C4. A5. Con idea de continuar con A4. También puede haber ideas de jugar caballo A6 para luego saltar a C5. Todo muy en el espíritu de varias variantes de lo que es la defensa india de rey. Sigue esto con caballo C3, evitando un A4 de las negras. H6, previniendo saltos de pieza blanca a G5, sobre todo si las negras pretenden jugar, por ejemplo, un alfil E6. Veamos si acontece aquello o no en la partida. Sigue esto con enroque, C6, E4. La idea de esto podría ser jugar D4 pronto, evitando un avance E4 al rival. Sigue esto con torre E8, torre E1, protegiendo al peón E4 y por ende preparando en muy buenas condiciones el avance D4. Caballo A6, H3, previniendo saltos de pieza negra G4. Por ejemplo, un alfil G4 de las negras que pudiera dificultar a las blancas jugar la ruptura D4. Alfil D7, D4, E por D4, caballo por D4, caballo C5. Tal como dije, el caballo de dama de las negras se centraliza instalándose allí en C5. Dama C2, dama C8 atacando al peón de H3, rey H2, caballo G4, jaque. Una jugada bastante interesante. Las negras entregan su caballo a cambio de dañar la estructura de peones de las blancas en el ala de rey y a la vez atacando descubiertamente al caballo de D4. Bueno, no hay nada mejor que jugar H por G4, que es lo que juega Magnus. Alireza, alfil por D4, torre a D1, atacando al alfil. Alfil G7. Obviamente no, alfil por C3, pensando en ganar peón a la siguiente en G4 por la réplica dama por C3. Y la amenaza de mate en G7 se deja ver, ¿no? Habría que jugar torre 5 con negras por la fuerza, pero luego de torre por D6, la torre queda indefensa y si dama E8. Entonces simplemente dama por E5, alfil por E5 y las negras deberían abandonar ya, atendida su enorme desventaja material. Pero bueno, alfil G7 lo hecho por las negras, las blancas F3, defendiendo a muerte a su peón de G4, dama C7, conectando sus torres, dama D2, apuntando al débil y retrasado peón negro allí en D6, alfil E6, caballo E2. Fíjate que interesante porque si se hubiese jugado dama por D6, esto sería tal vez una imprecisión debido a dama por D6, torre por D6 y ahora A4, atacando en B3. Y las negras tendrían contrajuego.
ya que el peón de B3 sería tocado por el caballo y el de C4 por el alfil, lo que hace casi imposible que dichos peones blancos en el ala de dama tengan movilidad. Así es que, qué sutil, ¿no? No es recomendable capturar en D6, así lo entiende Carlsen, juega caballo E2, sigue esto con torre E D8. Esto parece un poco pasivo. Más activo hubiera sido jugar alfil por B2 y luego de dama por B2 A4, presionando así en el ala de dama de las blancas. En fin, sin embargo, torre E D8 lo hecho por las negras. Las blancas, alfil por G7, rey por G7, dama C3, jaque, F6, torre D2, dama E7, torre E D1. Las blancas siguen presionando al peón negro en D6. Sigue esto con alfil F7, caballo D4, torre D7, F4, abriendo algo más la diagonal para el alfil. Rey G8, torre 2, A4, B4 diciendo fuera caballo mugriento. Lo planteo como pregunta. Firouzja saca el caballo mugriento, juega caballo A6. Una jugada humana y más con el poco tiempo que tiene Firouzja en el reloj. Sin embargo, mejor y más activa era la jugada A3. Buen movimiento, ya que sí, B por C5, entonces D por C5, recuperando la pieza, porque si el caballo se quita, caería la indefensa torre blanca allí en D1, ¿verdad? Esto seguiría estando entonces más o menos igualado. En fin, pero caballo A6 lo ha hecho por Firouzja, un movimiento dudoso, y ahora B5. Ir a la casa del caballo parece que no es la mejor de las ideas. Y si lo era, por ejemplo, ir mejorando la ubicación del propio caballo con caballo C2 con idea de caballo E3. En fin, pero B5 lo hecho por Carlsen, Firouzja C por B5, caballo por B5, torre C8, atacando con dos piezas al peón de C4. Y ahora Magnus decide jugar activo y realiza el movimiento torre E de 2, entregando el peón de C4 y, por otra parte, ejerciendo una triple presión sobre el peón de D6, el cual además es ya uno aislado y por ende solo defendible por piezas. Sigue esto con torre por C4, dama E3, D5, E5. Tres piezas atacan al peón de D5. Caballo C7, caballo por C7 eliminando unos defensores del peón de D5, torre C por C7, alfil por D5, las blancas recuperan el peón, alfil por D5, torre por D5, torre por D5, torre por D5, dama E6 atacando a la torre, dama D3, amenazando dama por G6, jaque y ahora una jugada tremenda. Dama por G4, pero tremendamente mala. Firouzja atrapa un peón y estima que esta jugada previene el molesto dama por G6 jaque que amenazaba a las blancas, ¿no? Pero esto no considera un bombazo, un truquito enigmático de las blancas. Mejor era F por E5 manteniendo protegido al peón de G6 con la dama. Pero desde la sexta fila, esa es la diferencia. Si ahora torre D6, que parece que el peón de G6 es indefendible, entonces truquito enigmático, E4 atacando a la dama. Y no habría nada mejor que quitar la dama de la amenaza, ya que sí, torre por E6, jugada tremendamente mala. Entonces, E por D3, torre por G6 jaque, rey F7, torre D6, torre C2 jaque, rey G1, D2, y las blancas estarían completamente acabadas. Y es que las negras amenazan cosas como torre C1 jaque coronando a la siguiente, torre por A2, etc. Por ejemplo, si rey F1, para evitar un torre C1 jaque, porque ahí vendría un rey E2, ¿verdad? Evitando la coronación, sí se puede jugar entonces algo como torre por A2 o inclusive una 3. ¿Por qué? Porque ahora se podría capturar aquí, luego se quita la torre de A2 y luego avanza el peón A. O sea, por todas las maneras, las negras ganarían. Bueno, volvamos a la partida real. Dama por G4, jugada tremendamente equivocada del iraní. El noruego E6. Aquí tienes el truquito enigmático.
Si ahora dama por E6, entonces dama por G6, jaque ganando. Así es que torre G7 juega a las negras, las blancas F5, consolidando la posición del peón pasado de 6. Sigue esto con G por F5, torre de 8 jaque, obligando rey H7, obviamente lo que hace Firouzja. Y ahora torre de 7, clavando a la torre negra, dama H5 jaque, rey G2, dama G6, otra jugada tremendamente mala, aunque la posición negra ya era perdedora. No me detendré de ahora en más, ya que el juego está totalmente decidido a favor de Magnus. Solo diré que este error permite las simplificaciones. Sigue esto con precisamente simplificación, torre por G7 jaque, dama por G7, dama de 7 clavando a la dama, F4, G4, F5, E7, dama por G4 jaque. Magnus permite esto, pero porque ha calculado que las negras tienen jaque solo por un poco más. No hay jaque perpetuo en esta posición. Sigue esto con rey F2, dama G3 jaque, rey E2, F3 jaque, rey E3. Increíblemente Carlsen falla y vuelve a meter en la partida a Firouzja. El noruego tiene solo 4 segundos en su reloj y eso explica este tremendo error. Acá se ganaba con rey D3 y si F2 jaque, entonces rey E2, seguido de E8 coronando dama y las blancas ganarían. Sin embargo, esto te lo muestro solo para que entiendas la posición, la manera de ganar, nunca con el afán de denigrar ni de criticar por criticar al gran Magnus Carlsen. En fin, entonces se ha equivocado. El noruego juega rey E3 y ahora Firouzja tiene todo para salvar la partida, ¿no? Pero juega F2 jaque. Ahora es Firouzja quien se equivoca, y bien feo. Acá el iraní, que juega por Francia, aseguraba el empate luego de dama E1 jaque, rey por F3, dama F1 jaque. Única jugada para freír a jaques al rey blanco. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, si rey G3, dama E1 jaque, rey F3, dama F1 jaque. Y si las blancas quieren hacer algo distinto jugando rey E3, dama E1 jaque. De esta manera, las negras freirían a jaques al rey blanco, el cual debe volver a la columna F. Y así se seguiría repitiendo esto de los jaques, jaques y jaques, ya que no se debería pensar en jugar algo como rey D4 o rey D3 por dama de 1 jaque, y a la siguiente caería la dama blanca y con ello las blancas exclamarían, bueno, tú ya sabes qué. Pero bueno, en la partida Firouzja no ve la forma de freír a jaques al rey blanco, juega F2 jaque, sigue esto con rey 2, dama E5 jaque, rey por F2, dama F4 jaque, rey E2, dama E4 jaque, rey D2, dama F4 jaque, rey C3, dama E3 jaque, rey B4, dama B6 jaque, rey C4, dama A6 jaque, rey C5, dama A5 jaque, rey D6, dama B6 jaque, rey E5, dama E3 jaque, rey F6, dama G5 jaque, rey E6, dama G6 jaque, rey D5. Magnus tiene que triangular con el rey para hallar la manera de evitar los jaques y coronar una dama allí en E8. Dama G2 jaque, rey C5, dama F2 jaque, rey B5, dama B2 jaque, rey A5, dama C3 jaque, rey B6, dama B4 jaque, rey C7, dama A5 jaque, rey B8, dama E5 jaque, dama C7 y listo, se acaban los jaques para las negras y es debido a esto que Alireza Firouzja abandona la partida. Y así entonces Magnus Carlsen es el campeón del Julius Baer Generation Cup al derrotar 2,5-1,5 a Alireza Firouzja. De hecho, Firouzja, si ganaba este match, el que jugaron el único, al haber provenido del cuadro de repesca, tendría que haber jugado un segundo match con Magnus Carlsen. Como Carlsen nunca abandonó el cuadro de ganadores, entonces con una final le bastaba para poder ser campeón y lo ha logrado. Este Magnus no se aburre, no se cansa de ser campeón
en cada evento prácticamente a los cuales participa, ¿no? Pero bueno, si te ha gustado el video, apóyalo con tu poderoso like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.